Pues sí, en los últimos días Ecuador ha vivido una intensa ola de violencia que se recrudeció el día de ayer cuando hombres armados irrumpieron en un canal de televisión en Guayaquil mientras se transmitía el noticiero del mediodía, y así fue este momento. También daña, eso también daña. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. ¿Ah? ¿Qué es el otro micrófono? ¿Qué se pone el otro micrófono? La pide que te mate, se mata. Se la firma, tío. Dígale papá otra vez. El saldo de la violencia en Ecuador fue de 8 personas muertas, 2 heridos, 70 detenidos. El presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a 22 bandas de narcocriminales. Por la noche, el almirante Jaime Vela, comandante de las Fuerzas Armadas, hacía este anuncio en cadena nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. Y en los últimos días, al menos 6 cárceles ecuatorianas están controladas en su totalidad por miembros de los grupos criminales, les decía, de los choneros y los lobos, quienes retienen a las autoridades y a los custodios de los penales y los obligan a leer los siguientes mensajes. Señor Daniel Noboa, presidente constitucional del Ecuador. Señor Luis Saldumbide, director general del SNAI. De nuestra consideración, le extendemos un saludo cordial y sobre todo clamamos a usted, por favor, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El país y todos los seres humanos que lo conformamos necesitamos de decisiones fuertes, claras, concisas, pero sobre todo acertadas. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria o la carne del cañón, como quieran llamarnos. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Gran parte de la violencia que se vive en Ecuador es por los operativos del gobierno de Daniel Noboa en los penales del país, que son promocionados así en las redes sociales de la presidencia de Ecuador. Ecuatorianos, lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Un dato muy importante: 14 de las 22 bandas criminales que el gobierno de Ecuador cataloga ya como terroristas tienen vínculos con los cárteles mexicanos. 9 estarían ligados con el de Sinaloa, mientras que los otros 5 son relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Para actualizar y ampliar esta información, vamos en este momento a hacer Zoom con Jacqueline Cujilema, periodista en Ecuador. Jacqueline, buenos días. Muchas gracias. Gracias por...
Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Precisamente 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos justamente en la zona donde el presidente Daniel Noboa, desde tempranas horas, tiene previsto ya una entrevista. Acaba de arribar justamente a los exteriores del lugar donde me encuentro. Por motivos de seguridad, pues nos han pedido a los medios de comunicación retirarnos de esta zona para precautelar nuestra seguridad. Sobre todo, Adela, un hecho lamentable lo que ha sucedido en estas 24 horas, ¿no? Prácticamente Ecuador está en el ojo del huracán a nivel internacional. Es la primera vez en la historia que se registra una toma de rehenes a unos trabajadores de comunicación justamente en la provincia del Guayas, algo que ha alarmado muchísimo a la ciudadanía porque esta transmisión fue interrumpida en vivo precisamente y como podemos ver en las imágenes, desde tempranas horas estábamos ya con este tema del operativo de seguridad y precisamente esta interrupción de este medio de comunicación ocasionó que el presidente Daniel Noboa inmediatamente declare como un estado de emergencia interna, ¿no?, en el país para frenar estos hechos delictivos, que como tú lo comentas, es un hecho que se ha ido agudizando desde el 2010, donde ya se había denunciado precisamente esta infiltración de estos grupos criminales, precisamente con nexos de cárteles mexicanos. Lamentablemente, el fin de semana, la fuga de alias Fito, esto conmocionó muchísimo el tema en el país y sobre todo generó este caos en los centros penitenciarios del país, ocasionando la retención de guías penitenciarios y sobre todo también el tema de los saqueos en varias provincias del país, atentados de coche bomba, algo nunca visto en la historia de Ecuador. Este hecho ha provocado también la conmoción de varias autoridades en hermanos países. También entendemos que en Perú se está reforzando ya el tema de la seguridad fronteriza. Colombia también ha mostrado su apoyo, el presidente de México también, para frenar esta ola de hechos violentos que hemos sido atacados en los últimos años en el país. Lamentablemente también a esta hora varias instituciones del Estado a nivel nacional han tomado también como medida para precautelar la seguridad de sus funcionarios volver al tema del teletrabajo. Instituciones educativas también están en la modalidad virtual y precisamente también el servicio público de transporte está operando con normalidad, pero ya con una medida específica en temas de horarios. En la toma de rehenes del canal estatal precisamente están 13 detenidos, 12 de ellos son ecuatorianos y uno extranjero. Lo lamentable de este hecho es que se registran menores de edad, inclusive que no llegan hasta los 25 años. Esto también ha puesto una ola de comentarios de lo que está sucediendo en el tema de la juventud. Varias mafias han tomado también como instrumentos a estos jóvenes para delinquir, algo que realmente ha conmocionado al país. A estas horas, por ejemplo, se ha logrado ya a nivel nacional mantener un poco el control, sobre todo durante la madrugada en algunos lugares del país, por ejemplo, la provincia de Esmeraldas, que también es una de las provincias más golpeadas por el tema de la inseguridad, ha sido controlado en la madrugada. Hay un despliegue completamente de militares a nivel nacional, sobre todo con la finalidad de profundizar el tema de la seguridad, Adela. Te quería preguntar, Jacqueline, si fueras tan amable, ¿se sabe algo del Fito? ¿Se sabe dónde está? ¿Se sabe algo? ¿Si salió del país? Bueno, te comento, Adela, que durante el domingo las autoridades tenían como las esperanzas de que se encontrara dentro de este centro penitenciario, pero desafortunadamente hasta la fecha no se sabe su paradero. Y no solo alias Fito, recordemos también que está el señor Pico, que es uno de los que se vincula a otra organización delictiva denominada Los Lobos, que también opera acá en el país. Él también se fugó prácticamente el día lunes. Sí, entonces, sí. Esta situación ha puesto a las autoridades también ya a ponerlos y como recompensas, ¿no?, para cualquier información que se pueda efectuar. Se desconoce el paradero. En el caso de alias Fito, no es la primera vez que logra evadir las autoridades. Recordemos que en el 2013 también logró fugarse junto con 15 reclusos en ese momento y 10 meses después de su fuga se logró su captura de él. Ahora, Jacqueline, el impacto que tiene este estado en las actividades de la gente, ¿cuál es?
Lamentablemente llegábamos de una pandemia que nos costó mucho en el tema económico y en el tema turístico. Ecuador es uno de los puntos más importantes, se mueve en el tema del turismo. Algo que se ve afectado nuevamente en estos últimos años. Recordemos que desde el 2021, 2022, 2023 hemos vivido bastantes estados de excepción, lo que ha generado bastante malestar en el tema de los negocios, que han sido inclusive a nivel del país, a nivel nacional, han sido víctimas del tema de las extorsiones, de las vacunas, que lamentablemente hemos visto también una nueva ola de migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos, donde prácticamente buscan de alguna manera regular su economía. Acá varios negocios han tenido lamentablemente que cerrar, y no solo en la capital, sino también en la provincia de Guayas, en Esmeraldas, en varias provincias, y la economía está frenada, sobre todo ahorita que estamos en un estado de excepción que va a durar 60 días. Prácticamente esta situación ha obligado también en el tema de las personas que trabajan en estos horarios, restaurantes, sí, también taxistas, verse golpeados por esta nueva pandemia del terror. ¿Y hasta dónde llegan los tentáculos de estas bandas? ¿Que tienen otros negocios además? Ellos están dedicados al tema de la extorsión, del secuestro, del crimen organizado. Manejan lamentablemente todas estas aristas a nivel nacional. Ellos están controlando mucho el tema de los puertos, sobre todo el puerto de Manta, que ha sido uno de los puertos desde 2010, donde ha sido prácticamente a vista de las autoridades el tránsito para la droga hacia otros países. A propósito del tránsito de la droga hacia otros países, ¿desde cuándo hay evidencia de estos lazos, de estos grupos criminales ecuatorianos con los grupos y los carteles mexicanos, Jacqueline? Desde el 2010 ya hubo algunas investigaciones donde marcan el ingreso. Precisamente algunas autoridades de la provincia de Esmeraldas denunciaron en el 2010 el ingreso de estas mafias relacionadas con el cártel de Sinaloa, pero prácticamente en esa época no se tomaron las medidas adecuadas para frenar esta situación, sobre todo en esta provincia que fue el ingreso del cártel, y también en el tema de Manta. Pero prácticamente en estos últimos años lo que hemos visto es prácticamente el resultado de que no se ha tenido un plan de seguridad fortalecido y sobre todo de control con estas mafias. Esto se ha salido de control en las últimas horas y hemos sido testigos por primera vez en la historia del país en los hechos que han ocurrido, atentados, la toma de un canal de televisión estatal y sobre todo el pánico generado a nivel nacional, Adela. Sin duda. Jacqueline, me decías que estaría por llegar ahí el presidente, a donde tú estás. Sí, precisamente el presidente acaba de llegar hace unos 5 minutos a una estación radial donde va a brindar una rueda de prensa, sobre todo de estos hechos. Precisamente desde hace más de una hora se hizo un despliegue por toda la zona en el tema de seguridad. Esperemos que en esta reunión se conozca, ¿no? Recordemos que el mandatario ha estado al frente de la situación, pero no ha tenido mucha exposición a los medios de comunicación. Entonces esperemos que esta entrevista que lo van a realizar, ya lo deben estar realizando justamente en esta emisora radial, se precise algunas acciones puntuales de lo que se va a tomar, además de lo que se anunció, ¿no? De estos 22 grupos delictivos que se los catalogan como terroristas y también de objetivo militar, precisamente que lo mencionó a través del decreto el día de ayer. Se especifiquen más acciones que se van a tomar para devolver la calma al país que se ha visto atrapado por estas mafias. Te agradezco mucho el reporte, Jacqueline, y si me permites estar en contacto y que podamos estarle dando información al auditorio. Te agradezco mucho, cuídate. Les mando un abrazo bien afectuoso desde aquí. Muchas gracias. Adela, te agradecemos mucho y estaremos informando cualquier novedad que se vaya presentando en las próximas horas en torno a esta situación complicada y terrible que vive Ecuador. Y así lo estaremos compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline.